Muy buenos días. Bueno, voy a presentar al doctor José Raimundo Lira Cortés. Él hizo estudios de ingeniero en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, con maestría en telecomunicaciones por la Universidad de Osaka en Japón. Tiene también maestría en ingeniería eléctrica por el Instituto Politécnico, un doctorado en tecnologías de la información por el Tecnológico de Monterrey. Su experiencia pues es muy vasta, es director de planes operativos y de transición de estaciones terrenas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Telecom, estación terrena en Tulancingo, ingeniero de telecomunicaciones KDD, Compañía Telefónica Internacional, en la Oficina Central de Telecomunicaciones en Osaka, Japón. También fue primer coordinador es coordinador del EGEL Ceneval de la Ingeniería Electrónica y Ingeniería Eléctrica, coordinador del primer programa de estudios de Ingeniería Mecatrónica para la Universidad Politécnica de Aguascalientes, jefe del área de investigación de sistemas digitales y computadoras, Universidad Autónoma Metropolitana, jefe del Departamento de Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinador de operaciones y capital humano de Impulsa T1 y asesor del diseño del programa de maestría en Ingeniería en Sistemas Embebidos para Infotec. Actualmente es profesora titular de tiempo completo del Departamento de Electrónica en el área de instrumentación y es coordinador de vinculación profesional en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco y su línea de investigación es el Laboratorio de Robótica Electrónica. Así es que tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Raimundo Lira Cortés. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros y le damos un buen aplauso de bienvenida, por favor. Y adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a las autoridades de la universidad. Les agradezco su presencia y su paciencia. Quiero pedir una disculpa porque yo no voy a hablar de temas científicos, sino más bien de temas cualitativos. No es una plática motivacional, sino es una plática informativa que espero sea de utilidad para ustedes. El título de la charla es ¿qué buscan y no encuentran las empresas en los profesionistas jóvenes? Y al final siempre causa polémica, ¿verdad? Siempre causa cierto escozor las conclusiones a las que llegan las empresas en cuanto a qué requieren para poder hacer una contratación. Para ello me gustaría empezar a hacer una plática de lo que observan algunos de los sectores de nuestro país, especialmente el sector gobierno, cuál es su visión y cuál es el sector empresarial, para finalmente concluir cuáles serían las dudas de los egresados de las diferentes instituciones. Espero que al final de esta plática pues pueda yo cambiar vidas, pueda yo hacer una plática que pueda ayudarles, orientarles a su decisión final. Entonces, como les mencioné, primero vamos a ver el aspecto gobierno. ¿Qué ve el gobierno y que no vemos muchos de nosotros, verdad? ¿Qué ve la industria y que tampoco las universidades vemos? Y finalmente, ¿qué ven los egresados o qué deben saber los egresados? Sector gobierno. Son cifras que, como mencionó el rector, pues son cifras que siempre nos manejan muy positivas. Nos dicen que somos el número 14 en extensión territorial, que tenemos el número 48 del índice del Banco Mundial, que somos el número 8 a nivel mundial, con un índice de confianza para la inversión en el extranjero, y eso lo estamos viendo, principalmente en esta zona donde tenemos industrias, especialmente automotrices, y tenemos un crecimiento del 2.3 anual desde 2012 al 2013. Panorama bastante bueno, ¿verdad? Pero no se refleja hacia nosotros. ¿Qué ve el gobierno? El gobierno es ente individual. Secretaría de Educación Pública ve unas cosas, Secretaría de Economía ve otras cosas, Planeación ve otras cosas, Secretaría de la Presidencia ve otras cosas. Esta lámina, como ustedes pueden observar, es lo que ve el gobierno. ¿Qué retos enfrentamos a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Presidencia? Uno de estos retos, de todos los que están ahí, es el talento. ¿Qué dice del talento? Buscamos
o se busca talento de excelencia, es lo que se maneja la palabrita. Actualmente nos dicen que el 50% de la oferta laboral que hay en el país no es cubierta, en opinión de las empresas. Si le preguntamos a las universidades, pues la opinión es completamente diferente. Entonces, estos son los retos que desde el gobierno se están enfrentando y los están plasmando en un plan que va al 2024. Para el 2024 esto debe estar resuelto de acuerdo al gobierno. ¿Cuál es el ecosistema de tecnologías de la información? Como bien comentaba el señor rector, la parte de ingeniería mecatrónica no hay una definición. Todavía no está reconocida en la sociedad como una ingeniería propiamente dicha, donde tenga su propia área de conocimiento, sino se sigue pensando que es la combinación de diferentes áreas de conocimiento, como son la computación, como es la mecánica, como es la electrónica y el control. Aquí el ecosistema menciona que debemos contar con talento de excelencia de fácil acceso. ¿Y qué es eso? ¿No? Pues, ¿qué es eso de que sea fácil acceso? Que podamos facilitar la innovación con tecnologías de la información y en tecnologías de información, que se cuente con centros de certificado de calidad suprema. Habría que preguntar qué entendemos por supremo, ¿verdad? ¿Qué es calidad? Contar con especialización diferenciado en el país. Tener diferentes escalas de empresas y de ventas y mantener una intensa vinculación con la academia. La palabra de moda, ¿verdad? La palabra que se de boga es la vinculación. ¿Qué es vinculación y cómo la hacemos? Bien, para ello el gobierno se ha trazado diferentes metas. Estas metas, como mencioné anteriormente, son para el 2024, pero la que nos interesa y las que están marcadas ahí, que el 90% de las necesidades o de la demanda de talento sea cubierta. Hoy 70%, entonces el reto es de 40%. Que el 50% de las empresas de tecnología e información innoven. Hoy solamente lo hacen el 25%. Que se cuente con 1,000 centros de calidad, hoy solamente hay 527, tenemos el reto del 50%. Para lograrlo, ¿qué está el gobierno pensando? Está pensando en una serie de estrategias, como pueden ustedes ver, y una de las primeras estrategias es el talento de excelencia. ¿Cuáles son las iniciativas, verdad? Actualmente, no sé si ustedes han oído, la organización, la Asociación de México First, que es una asociación que se encarga de buscar las mejores oportunidades para obtener certificaciones, en donde en un acuerdo hay un porcentaje que cubre el gobierno federal, otro porcentaje el Banco Mundial, otro porcentaje los gobiernos de los estados, y finalmente las certificaciones salen realmente económicas para las personas que acceden a ellas. Según las cifras de México First, hay más de 80,000 personas que se han certificado, una cifra impresionante, han rebasado todos los índices previstos para esta asociación, sin embargo no hay un impacto medible en la productividad de las empresas. ¿Qué es lo que ellos piensan manejar en esta estrategia? Bueno, el volumen, las habilidades y la localización. Es ahí donde se van a enfocar para tener éxito en esta estrategia. Para ello, lo que se comenta es un volumen, aumentar, ¿sí?, la matrícula de las carreras relacionadas con tecnologías de la información y con ello las carreras asociadas a ingeniería. El número de personas que hablan inglés, el número de personas especializadas y certificadas. No perdamos de vista la palabra certificada, es otra palabra que ha tomado dimensiones extraordinarias en nuestro país. Desarrollar habilidades, desarrollo de habilidades en las nuevas áreas de especialización en TI, y aquí cabe y enclava perfectamente las que corresponden al área de mecatrónica, programas de pasantías para TI y mejorar la información sobre el mercado laboral de TI. Este es un proyecto bastante interesante, cómo van a obtener esa información. Actualización de programas de estudio, actualización de competencias y certificación, propiciar el uso de TI desde edades tempranas y vincular la oferta de talento disponible con la oferta de trabajo. Estas
son las metas para alcanzar. Y aquí cabe preguntarse cómo van a medir, ¿verdad? Cuando uno intenta simplemente identificar la matrícula en el país, cada quien tiene sus cifras. CEP por un lado, economía por otro. ¿Y cuál es la verdadera? No lo sabemos. Ese es un primer reto. ¿Cómo vamos a investigar cuántas matrículas hay en las diferentes carreras? La industria. ¿Qué dice la industria? La industria siempre se queja. La industria siempre molesta su opinión a la academia. ¿Y ustedes se han preguntado por qué? Porque estas dos grandes identidades llamadas universidades y llamada industria siempre están en contraposición. Bueno, un primer análisis que se efectuó hace varios años indica que hablan idiomas diferentes. Y como hablan idiomas diferentes, pues nunca se entienden, ¿no? Cada quien plantea sus ideas con un diferente idioma. Lo primero que me gustaría comentar con ustedes es la dificultad para contratar. La dificultad que existe, no es en México, sino a nivel mundial, de poder contratar a la persona idónea para el puesto idóneo. Aquí tenemos una gráfica, ¿verdad?, que va desde el año 2007 al 2014, y como ustedes pueden observar, no es un fenómeno que solamente implique al país, es un fenómeno global. Tenemos ahí en la línea amarilla el porcentaje de la dificultad para contratar, y vemos ahí que en 2008 hubo un repunte ahí, donde se podía contratar personas y después volvió a tener una dificultad. Y ahora las líneas de tendencia pues pueden ver que son similares. Bueno, ¿cuáles son estas dificultades o por qué la industria sigue diciendo que no encuentra personas idóneas para los puestos idóneos? En esta lámina lo que quiero resaltar es que las empresas mencionan que tienen dificultades centrando en porcentajes. Me dice que el 34% habilidades duras. Y aquí viene la primera gran contradicción. Estamos hablando de habilidades duras. Al final de la plática, yo sé que voy a tener aquí algunos comentarios, porque va a causar sorpresa las habilidades que requiere la industria. El 32% carece de aspiraciones disponibles, ¿verdad? Y el 24% carece de experiencia. Tanto el primero como el tercero están en duda, ¿verdad? Las instituciones, las universidades han hecho esfuerzos impresionantes para acercar a los estudiantes a la industria a través de diferentes programas. Cada institución, cada sistema lo llama de diferente manera. Algunos llaman estancias profesionales, ¿verdad? Otros les llaman trabajos en la industria, talleres en la industria. Finalmente, la academia, la universidad está tratando de acercar a los muchachos a la vida real de las empresas a través de estos programas. ¿Qué más tenemos? Esta gráfica me gustaría que la revisaran con detalle. Muchas veces, como profesor, juega uno a tratar de ver si los alumnos ponen atención o no, ¿verdad? Diciendo algún tipo de comentario, haciendo alguna interpretación errónea de la gráfica, y pregunta uno, ¿está entendido? Y todo el mundo dice, está entendido. Y lamentablemente al final de la clase tienen que decir, pues si ustedes me creyeron van a vivir en el error, porque finalmente la gráfica no era como lo acabamos de mencionar. Observen esta tabla, una tabla interesante donde se menciona las dificultades para el reclutamiento. En primer lugar, la columna azul menciona la importancia de la contratación, y la segunda columna, en color anaranjado ahí, la facilidad de contratación. Las escalas son diferentes. En el primer caso, me marca que el número 1 es muy importante y el número 5, ¿verdad? Perdón, el número 5 es muy importante y el primero es nada importante. Al contrario, en la facilidad de contratación, el 1, ¿verdad?, se señala ahí como muy difícil y el 5 muy fácil. Bueno, observemos nuestra columna azul. ¿Cuál es la conclusión que ustedes obtienen de esos números? Los puestos son, en general,
cualquier tipo de puesto, ejecutivo o emprendedor de negocios, redes, administrador de proyectos y procesos de software, seguridad informática, ingeniero de software y programador, especialista en análisis, arquitecto de software y soporte de equipos. De todos estos puestos de trabajo, no estamos hablando de competencias, estamos hablando de puestos de trabajo, ¿qué deducen? ¿Cuál es, según esa escala, ¿verdad?, muy importante y cuál sería el nada importante? ¿Cuáles son los que tienen los números más altos? Recuerden ustedes que el 5 es muy importante. Son los que están aproximadamente alrededor de 4.1, 4.2. Me pregunto yo, ¿cuántos ejecutivos tienen las empresas? Es un puesto interesante, pero no tenemos ahí una gran demanda. Y sin embargo, si observamos y comparamos con la contraparte, ese ejecutivo o emprendedor de negocios tiene un 2.8. ¿Es muy fácil de contratar o es muy difícil de encontrar? ¿O qué podemos mencionar ahí? Difícil, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes crean que es difícil emprender una empresa, crear una propia empresa? Se hace el silencio, ¿verdad? No es difícil, jóvenes, simplemente hay que asumir el riesgo. Y en esta edad, a punto de egresar de una universidad, si se tiene éxito, ya ganamos; si no tiene éxito, no pasa absolutamente nada. Hay diferentes programas de gobierno que apoyan a los emprendedores de negocios, que van desde capital semilla, cursos de capacitación, disminución de impuestos, todo para que su empresa pueda funcionar. Señores, si crear una empresa no es hacer cosas nuevas, encontrar mejoras de ciertos productos o de ciertos sistemas y el mercado adecuado, ya tendría una empresa funcionando. ¿Qué más podemos obtener de estas dos gráficas? ¿Qué más me pueden ustedes decir? ¿Qué pasa con redes? Todo el mundo quiere trabajar en redes, todo el mundo obtener una certificación de Cisco, y eso es lo máximo, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa parte de redes? ¿Es importante? Sí, ¿verdad? ¿Y es difícil encontrar a personas con esa especialidad? Pues se encuentra media tabla, ¿no? Vale 3. Todavía hay otras como soporte y equipos a cómputo que también tiene 3. ¿Se equivaldría a alguien que hace mantenimiento, a alguien que hace redes? ¿Tendría la misma dificultad? Vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa con esta gráfica? Interesante. Se las voy a dejar para que tengan tiempo de analizarla con detalle, porque tengo el tiempo limitado. Bien. ¿Cuál es la dura realidad para los empresarios y el talento? Pues desde que ingresan hasta que ustedes son productivos, válgame la expresión, productivos, ¿verdad?, autosustentables, pueden pasar de 5 a 12 meses. Desde que ustedes se incorporan como becarios, desde ustedes se incorporan como prospectos a ocupar un puesto de trabajo, hay una capacitación. Y esa capacitación cuesta, y esa capacitación lleva tiempo. Esa es la dura realidad, y es lo que no quieren asumir en muchas ocasiones los empresarios. ¿Cómo está la situación educativa en las empresas? ¿Cómo es la contratación? Ahí tenemos diferentes áreas, pero la que nos interesa es ver la parte de sistemas y tecnología. ¿Cómo es el porcentaje, verdad, de los jóvenes empleados por las empresas encuestadas? ¿Son o tienen mayor oportunidad las personas con una maestría o un doctorado que las gentes de licenciatura? ¿O tienen mejores oportunidades las personas que no concluyen una licenciatura? Bueno, pues ahí está la gráfica, ahí nos indica, ¿verdad?, el porcentaje de las empresas que se fueron encuestadas, cómo se compone su planta laboral. Y la sorpresa que tenemos, ¿cuál es? ¿Qué me dice esa gráfica? ¿Quién tiene el mayor porcentaje? Licenciatura, ¿no? ¿Sí o no? 35% de licenciatura.
Las personas que están egresando del nivel licenciatura son las que tienen la mayor posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Los doctores y las maestrías son pocos. Realmente a las empresas no les interesa contar con un gran número de doctores o maestros, sino más bien con licenciatura. Esta es la situación económica, educativa de las empresas. ¿En dónde impacta? Los impactos económicos de las empresas se van a reflejar en la contratación, en los entrenamientos y los cursos de inducción. ¿Tienen curvas de aprendizaje? ¿Algunos de ustedes han escuchado qué son las curvas de aprendizaje? La industria en México tiene curvas de aprendizaje de los egresados de las diferentes universidades. Tienen categorizado qué universidad, qué alumnos de qué universidad aprenden más rápido, ¿verdad? ¿Quiénes asimilan más rápido conocimientos? ¿Quiénes asimilan o adquieren competencias más rápido? Ya los cursos de inducción de las industrias ya no son el ponerse la camiseta de la industria, ¿verdad? Conocer las políticas de la industria, la misión y la visión de la industria. Ya incluyen ahí ciertos conocimientos. Otro aspecto importantísimo que le está pegando fuertemente a las industrias es la rotación de personal. Es impresionante. Ustedes se contratan en una empresa y a los 6, 7 meses tienen ya ofertas de otra empresa y la diferencia de salarios es mínima. Pero esto provoca, claro, y es entendible, que las personas quieran tener un mejor nivel de vida y entonces se provoca una rotación tremenda dentro de las mismas empresas. Errores en la contratación. Los departamentos de recursos humanos, aunque ya la mayoría de las empresas hacen la contratación mediante otras empresas que se dedican a la búsqueda de talento, es impresionante. Los departamentos de recursos humanos manejan catálogos de puestos, ¿no? En donde se dice yo requiero un ingeniero en electrónica, sin embargo alguna universidad dice yo tengo un ingeniero en cibernética. Pues mándame tus planes y programas de estudio. Pues ahí dice matemáticas 1 y allá dice matemáticas 2. Digo, ¿qué ven en matemáticas 1? Pues no lo sé, yo como reclutador de recursos humanos no lo sé. Finalmente cometo un error a la hora de decir esta es la persona idónea para tu trabajo y eso les cuesta. Despidos y gastos relacionados con estos errores. Bien, la respuesta va más allá de la productividad, jóvenes. Lo que tenemos que hacer es disminuir la disparidad entre la oferta educativa en las universidades y las competencias demandadas por la industria. Pero esto no quiere decir que tengamos las universidades que hacerle caso completamente a la industria. Tenemos que identificar qué es lo que piden y tratar de ofrecer dentro de la universidad el mayor número de esas competencias, pero no al 100%. Las industrias siempre están pidiendo cosas que las universidades no pueden o no deben cumplir. Optimizar el costo y el periodo de transición desde el momento en que entran hasta que se vuelven producidas y profesionalizar el talento. Bueno, hay que armonizar los conocimientos de formación académica con los requerimientos competitivos del sector. Como bien lo mencionaba el rector hace un momento, estamos inmersos en un mercado global, lo que nos permite competir a nivel global con todas las industrias, con todos los profesionistas, pero la industria en México es un problema muy especial, diferente de los problemas de otras industrias en el mundo. Porque este factor de armonizar no quiere decir homologar, no quiere decir voy a cumplir al 100% lo que me pida una empresa, sino tratar de tener vías alternas para conseguir los requerimientos de los sectores productivos. Y esto va a ser el primer factor de triunfo en la obtención de capital humano. Esto va a ayudar a México a poder ser un jugador de clase mundial en este mercado global, a disminuir la brecha que existe entre las universidades y el sector productivo. Bien. Ahora me pongo los zapatos de ustedes. ¿Qué debería yo conocer o qué información sería importante para una persona que está por egresar de una institución educativa? ¿Qué está pasando con el mercado laboral? ¿Alguna vez antes de hacer la selección de la carrera se han preguntado, bueno, y allá afuera, qué es lo que solicitan? ¿No? Todo el mundo queremos estudiar medicina
y el campo de la medicina está saturado, ¿no? Todo el mundo queremos ser administradores y toda la parte productiva está llena de administradores y los que más, pues licenciados, ¿verdad? Pues esa es una parte importante. Las carreras de ingeniería, jóvenes, es cierto, hay una disminución de la matrícula, pero es donde mayor oportunidad tienen ustedes de conseguir un trabajo. ¿Cómo me integro con cierta ventaja a este mercado laboral? ¿Qué necesito conocer? ¿La universidad me proporciona todo lo que yo necesito o tendré que buscar otras alternativas? Y finalmente la pregunta que es el objeto de esta plática es ¿qué competencias se requieren en la industria? Vamos a tratar de resolver estas preguntas. Lo primero, mostrarles aquí las características generales de los profesionales. A través de esta gráfica, en donde está el nivel de estudio, ese es el porcentaje o la población económicamente activa, la gente que paga impuestos, que se reconoce que tiene un trabajo y su participación en ella. A nivel normal, ¿verdad? La participación es del 0.9, el técnico superior universitario, su participación es del 4.4, la licenciatura es de 12.4, maestría de 1.1 y el doctor de 0.2. En total, la gente que paga impuestos y que se reconoce que tiene un empleo, que tiene estudios, es del 19%. ¿Qué pasa con el otro 80%? ¿Quiénes son? Y que son parte importante de la economía del país. Como pueden ustedes observar, nuevamente el aspecto o el nivel de licenciatura es el más importante a la hora de conseguir un empleo, ¿verdad? Y pertenecer a una población económicamente activa. Veamos un caso o varios casos de algunas profesiones. Para los ingenieros en computación e informática, y aquí también cabe la pena mencionar que las universidades tienen una diversidad de títulos, ¿verdad? Algunos ingenieros en computación, ingenieros en informática, licenciados en informática, licenciados en computación, ¿y qué hacen? Pues todavía no está claro qué hace cada uno de ellos. Entonces imagínense una persona de recursos humanos, pues evidentemente no sabe entre qué decidir. En general, sí, son el segundo grupo dentro de la población económicamente activa. Mencionábamos, ¿verdad?, que eran el 19%, pues este grupo, ¿verdad?, es el segundo, el que contribuye con más. Y tienen un crecimiento muy importante en los últimos años. En el 2005 ocupaban el cuarto sitio dentro de los ingenieros con mayor participación y desplazando a las carreras tradicionales como agrónomos y civiles, ya han crecido a una tasa anual del 9% y en el último año su participación fue del 14%. Interesante las cifras. Sin embargo, está marcado en negrito, también se ha incrementado, ¿verdad?, el desempleo. O sea, tenemos egresados, están ahí y están participando y tienen empleo, pero sin embargo, su tasa de desempleo ha aumentado. Y esto quizá lo podamos ver en una gráfica que les voy a mostrar más adelante. Y surge la primera interrogante, bueno, ¿qué pasa si existe en los ingenieros, hay demanda de ingenieros en computación y sin embargo el desempleo aumenta? La industria, y es una industria muy exigente, es una industria que cambia todos los días, esta de la computación y los sistemas informáticos, menciona que no encuentra el perfil profesional que requiere para su desarrollo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando grandes empresas como Ford, Nextel, en sus centros de atención a usuarios, no estamos hablando de desarrollo, no estamos hablando de diseño, estamos hablando de sus centros de atención a usuarios, tienen 200 escritorios esperando a la gente para que vaya a sentarse ahí y no los contratan? ¿Sí? ¿Qué pasa? La industria dice que no hay personal para ir a ocupar a ese nivel esos puestos. Sin embargo, las instituciones de educación señalan que están generando egresados en estas áreas y por arriba de los estándares, y en algunos modelos educativos hasta con un plus, en donde se incluyen certificaciones de tipo internacional. Bueno, pues por un lado las universidades dicen que sí están cumpliendo y con calidad, y por otro lado las empresas dicen no.
Yo no encuentro personas para ocupar este tipo de puestos. Ahí tenemos la gráfica. Ingenieros en la población económicamente activa y la tasa de desempleo en México para la gente de computación. Si ustedes observan desde el año 2005 al 2012, que es esta gráfica, pues hay un aumento impresionante del número de egresados. Estamos hablando de 80 y tantos mil a 181,000. Sin embargo, la tasa de desempleo también aumenta. Existen los ingenieros, pero no los contratan, ¿verdad? ¿Qué pasa con otras carreras? Otra carrera también importante, y con las palabras del señor rector me hizo recordar algunos ayeres, ¿verdad?, cuando los ingenieros en electrónica eran los gurús, ¿no? También tenían sus bemoles. Cuando un ingeniero en electrónica asistía a una reunión social y le preguntaban, ¿y qué profesión tienes? Ah, ingeniero en electrónica. ¡Qué bueno, amigo! Tengo una televisión, a ver si me la puedes arreglar, ¿no? Y bueno, pues bueno, llévame la televisión. Llevaba la televisión. Es que en la escuela nunca me dieron televisiones, no sé, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde le quito el tornillo? ¿Ah? Cuando llegó su máximo esplendor a los ingenieros electrónicos, ustedes están muy jóvenes para recordar algunas de las tecnologías de ese momento. Comprar las primeras PC. Las primeras PC era todo un rito. ¿Ah? Conectar esa PC y preguntaba a la PC, ¿cómo quieres la partición del disco duro? ¿Y eso qué es? ¿Ah? ¿Cómo lo parto? ¿Qué porcentaje? ¿En dónde va el sistema operativo? Y conectar a una impresora, bueno, era complicadísimo. Hoy ya no, ya eso no existe. Bueno, los ingenieros en electrónica han crecido a una tasa anual del 2.5, pero el desempleo también ha crecido. Si ustedes observan la matrícula o el número de egresados también va para abajo. ¿Y se han preguntado por qué? Si después de haber llegado a la cúspide ya los ingenieros en electrónica como que ya están perdiendo parte de su encanto, ¿verdad? Ya no son los gurús de la industria. Y finalmente, ¿verdad?, los ingenieros en mecatrónica han tenido un crecimiento espectacular y la sociedad aún no reconoce, ¿verdad?, todavía no sabe a ciencia cierta qué hace un ingeniero en mecatrónica. En 2005 ocupaban la posición 21, ¿verdad? En 2012 ocupan la posición 10 y en 2015 ya andan en la posición 7. Sin embargo, a principios de este periodo el desempleo estaba a niveles del 28%. En 2009, que fue un año de crisis económica, superó el 35% y estábamos en crisis, pero ha logrado una disminución del 8.7% en la tasa de desempleo para el año 2012. Y aún sigue siendo alta. ¿Qué sucede? ¿Cuál es su interpretación? ¿Qué puedo esperar de la carrera de mecatrónica con estos números? No sé cuántos años les falten, 1, 6 meses, 2 años. Estamos hablando de 2 años más. ¿Qué va a suceder con esta carrera? ¿Qué esperan ustedes al salir? Creo que la percepción errónea que tenemos como estudiantes próximos a egresar es que una vez que termino la universidad, una vez que estoy en la fiesta de graduación y me entregan el título, se acabó. Señores, no, es el principio apenas. La conclusión de sus estudios universitarios es el principio de una vida profesional que va a requerir de más esfuerzos, más obligaciones que la propia universidad les solicitó. Ahí empezamos. Bueno, ¿qué puedo esperar con estos números? ¿Voy a encontrar trabajo o no voy a encontrar trabajo? Señores, han escogido la carrera correcta, ¿no? Si estuviera yo hablando con los ingenieros electrónicos, saben que ya la regaron. No, pero los mecatrónicos están en el camino. Y cada vez va a haber más especializaciones. Ya se habla de carreras de autotrónica, que es una derivación de la mecatrónica, pero son especialistas dedicados a la industria automotriz. ¿Ah? Entonces, hasta están saliendo nuevas carreras. O podemos decir que las universidades privadas están usando la mercadotecnia y están inventando nuevos títulos, y los de recursos humanos se van a meter en más problemas. Bien, una de las preguntas más importantes para los empresarios, y se llevan unas sorpresas, es las universidades que más se mencionan por parte de las empresas.
Todo el mundo pensaría que la UNAM, ¿verdad? Las universidades tienen su enfoque, ¿verdad?, en la región. Si nosotros vamos al norte, pues hay muy pocos egresados de la UNAM, pero si nosotros estamos en el centro del país, la UNAM y el Poli son los que marcan la pauta. Sin embargo, ¿qué pueden observar de esta gráfica? Independientemente de la región, ¿quiénes son los más mencionados? No estamos clasificando universidades, simplemente se le pregunta al contratador, se le pregunta al dueño de la empresa o a los ingenieros que trabajan ahí, oye, ¿qué universidad consideras que es buena? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Quién está ahí con el 9.6%? El TEC de Monterrey. ¿Y se han explicado o han tratado de entender por qué es el TEC de Monterrey? Porque el TEC de Monterrey tiene campus en todo el país. En todas las grandes poblaciones hay un TEC de Monterrey. No estamos hablando que sea bueno o malo, hay un TEC de Monterrey. Hay una UNAM en todo el país, ¿no? La Universidad de Guadalajara aparece ahí. Y yo diría, bueno, pues la UAM ni siquiera aparece aquí, ¿verdad? Ni siquiera es conocida aquí. Bueno, esta es la tabla de porcentaje de cuáles son las universidades más mencionadas. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento más solicitadas por las empresas para contratar profesionales? Sistemas y redes en último lugar. ¿Y por qué es esta diferencia? ¿Por qué creen ustedes que es esta diferencia? Sistemas se solicita mucho y redes se solicita poco, como un área de conocimiento de un egresado. ¿No? Por eso me gusta, por el silencio, ¿no? Señores, las redes se están cubriendo con la parte de certificación. Al inicio de la plática les comenté que la certificación se está volviendo una palabra de moda y todo el mundo pide certificaciones. Bueno, las redes se cubren con las certificaciones, más no así con los sistemas, porque no hay certificaciones todavía muy populares de sistemas. En el momento que esto exista, pues van a cambiar los números. Y la electrónica queda a la mitad, si ustedes pueden ver ahí es un 6%. ¿Y por qué queda a la mitad de la electrónica? ¿Cuál es la razón de que esté ahí? Pues es imposible de explicar, ¿no? ¿Quién sabe qué esté pasando ahí? O si alguno de ustedes me puede dar su opinión. Mi opinión al respecto es lo siguiente, es una opinión personal. La electrónica ha pasado a ser un área de conocimiento transversal. Por lo tanto, otras áreas de conocimiento se apoyan en la electrónica y esto da o genera nuevos campos como la bioelectrónica, la agroelectrónica, ¿verdad?, en donde ya la electrónica apoya estas áreas nuevas de conocimiento. Bien, ¿qué más? El tipo de estudios adicionales solicitados por las empresas. Certificaciones, señor, con un 33%. La licenciatura con un 10.4%, ¿verdad? La maestría con 1.9%, un doctorado con 0.8%. Entonces ustedes empiezan a entender por qué los doctores estamos en las universidades, ¿no? Conseguir chamba en la industria está complicado. Eso es lo que más solicitan. ¿Qué estudios más adicionales solicitan las empresas? Y algo que preocupa, y preocupa bastante en todos los ámbitos. Las empresas empiezan a dar más énfasis a las competencias laborales, ¿verdad?, que se reflejan en un saber hacer, en una cierta actividad, en condiciones de eficiencia y seguridad, pero esto es a corto plazo. Una certificación, sobre todo de las de marcas, son certificaciones que nos enseñan al empleo, al uso muy eficiente de una tecnología, ¿eh? Soy capaz de manejar Java, ¿no?, impresionantemente, pero sé programar. Sé manejar la herramienta, pero no sé si sepa yo programar. Sin embargo, una empresa está dando mayor énfasis a una certificación en Java que a un título universitario. Y esto empieza a preguntar, ¿no? Bien. Para la selección
del personal. Entonces, la mayor importancia no es el perfil, sino la capacidad para generar un valor a corto plazo. Pero eso implica que me voy a estar pasando la vida certificándome, ¿no? Que ya salió el Java 11.000, pues ya salió el 11.001, pues tengo que tomar una certificación y volver a presentar ese documento. En cambio, un título, ¿verdad?, de alguna institución me da las bases para poder aprender cualquier tipo de tecnología. Esa es la gran diferencia, a largo plazo y otros a muy corto plazo, ¿no? Pero ya es una realidad que ya no es fácil encontrar un trabajo simplemente presentando un título, sino ya hay que buscar otro tipo de certificaciones, y las universidades están atendiendo esto, buscando dónde están sus nichos de oportunidad. Bien, la importancia de una certificación en el aprendizaje para asegurar su utilidad en beneficio de la empresa. Esta es una decisión de las propias instituciones, es una decisión que deben tomar. Y es una decisión bastante difícil. ¿Voy a adoptar certificaciones para incluirlas en el plan de estudios o no? ¿O voy a utilizar certificaciones como programas paralelos a mi plan de estudios? ¿Y qué tipo de certificaciones voy a utilizar? Teniendo en cuenta que estas certificaciones son a corto plazo. Si yo incluyo la certificación al inicio de los estudios de los muchachos, quizá al final esa tecnología ya no esté en uso y tenga yo que volver a buscar una recertificación, porque estas tienen un periodo de vigencia. Es un negocio de los empresarios, no lo hacen gratis. ¿Algunos de ustedes se han preguntado por qué nacieron las certificaciones? ¿O cuál fue el origen de las certificaciones? ¿Por qué? Al inicio de la plática mencionamos que hay un costo, y ese costo es la capacitación a los cursos de inducción, y que va desde 6 a 18 meses, y es un costo para las empresas. Pues ¿por qué no les construyo los cursos, los contenidos, y los certifico, y ellos lo pagan, y ya cuando me enseñan el papel, ya sé que sabe hacerlo? Yo me lo ahorro y aparte gano. No digo, los empresarios por eso tienen lo que tienen, ¿verdad? Bien. Las certificaciones que se plantean solicitar por los empleadores, como ustedes pueden observar, las de tecnologías de información son las que ocupan el mayor porcentaje. Empiezan a crecer las de multimedia, hay un nicho de oportunidad, ¿sí? Los juegos, se quejan las empresas que hacen multimedia, animación de películas, que no hay en México capital humano para hacer este tipo de material. Han creado su propia universidad en Guadalajara, no sé si ustedes lo conozcan, pero va creciendo este tipo de certificaciones. Los administradores también, ¿verdad?, procesos y proyectos, seguridad y continuidad de información también va creciendo, pero por el momento lo que más piden son los de tecnologías de la información. Las certificaciones con mayor crecimiento, ¿verdad?, pero esto cambia día con día, se los presento para que lo vean. Esta es una gráfica que nos invita a la reflexión. 7 de cada 10 empresas están asignando un mayor peso a las habilidades suaves. Primera contradicción, ¿verdad? En las primeras láminas decías que el 37% es que no tienen habilidades duras, conocimientos, y aquí me dicen, no, lo que más importante para mí son las habilidades suaves, como el liderazgo, la personalidad, el trabajo en equipo, ¿verdad? Y luego tenemos una gráfica interesante. Razones por las cuales no se ocupan las vacantes. ¿Se acuerdan de esas vacantes que les dije que tenían las empresas para atender los centros a usuarios? Bueno, los candidatos no tienen conocimientos. Bueno, señores empresarios, pónganse de acuerdo. Primero me dicen que las habilidades duras no les interesa y que son más importantes las suaves, y luego se contradicen y dicen que el 70% no tiene esos conocimientos. Los candidatos no tienen personalidad. Bueno, me pregunto yo, para contestar una línea telefónica requiero de personalidad. Muy bien. Falta de experiencia, pues si no me dan la oportunidad de trabajar en las empresas, de desarrollarme dentro de una empresa, pues nunca voy a tener esa experiencia. Y yo les pregunto a la gente de las universidades, ¿cuánto trabajo les cuesta a ustedes colocar a los chicos en las residencias o en los trabajos en la industria, ¿no? Y si me están peleando que no tienen experiencia, ¿no? Y el 2.3%
me dice que sus aspiraciones salariales son muy altas, ¿no? Llego y pido un salario de ejecutivo. Pues no, maestro, no, de esos no hay. ¿Qué conclusiones podemos tener? Yo creo que la más importante es que hay una desconexión, no hay una comunicación entre las competencias laborales y la educación superior. Cada quien está caminando por su lado y no hay una vinculación real entre estos dos sectores. Y uno de los grandes problemas es que no tienen un lenguaje común, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que existe en la actualidad. Yo no estoy de acuerdo en algo que menciona aquí, que los conocimientos que se adquieren a través de un sistema educativo son obsoletos o poco aplicados al mercado laboral. Pues son obsoletos en el sentido de que la universidad no les enseña el Java 10.001, pero les enseña los fundamentos de matemáticas, de física, de química y de programación que les van a permitir adquirir fácilmente cualquier tecnología y a largo plazo, no a corto plazo, ¿verdad? Lo que también es preocupante, ¿verdad?, es que hay una alta tasa de desocupación entre las personas de 18 y 24 años, que es más o menos la edad en que ustedes se egresan, ¿verdad? El número de vacantes laborales no son cubiertas por falta de competencias, es lo que dicen los empresarios, ¿verdad? La dinámica entre la oferta y la demanda no están funcionando de una forma eficiente y que la brecha entre la oferta y la demanda es alarmantemente alta, pues alcanza alrededor del 26%. Entonces que existe dos mundos diferentes, el sistema educativo y el mundo laboral, y cada quien considera tener la razón. ¿Qué se ha hecho o qué se busca hacer para tratar de poder disminuir estos problemas? Actualmente la Secretaría de Gobierno, de Presidencia y la Secretaría de Economía están buscando un sistema de cómputo que muestre en dónde está el talento en el país, a fin de que la industria pueda localizar fácilmente a las personas egresadas. Esto basado en competencias, no en puestos de trabajo, con lo cual vamos a facilitar a la gente de recursos humanos el encontrar este talento. Ya no quiero un gerente, sino quiero una persona que tenga estas 10 habilidades. Y de estas 10 habilidades, ¿qué universidades en el país las tienen o cubren la mayoría? Y este sistema también va a ser poder consultado por ustedes, de tal forma que puedan identificar qué competencias me da la universidad y qué competencias necesito adquirir por otra vía, de tal forma que me pueda yo ingresar al mundo laboral con una cierta ventaja competitiva. Bueno, señores, aquí está la gran respuesta a su pregunta. Tablas de competencias básicas que no encuentran las empresas. Y sorpréndanse. ¿Ya? Ya es porque voy a terminar. Sorpréndanse. Esto es lo que buscan las empresas. Estas son las competencias, primera, que ustedes van a tener que demostrar para incorporarse. ¿Qué me dicen estas competencias? Me dicen problemas de comunicación, tanto oral como escrito, en español y en inglés. Puntualidad. Sentido de responsabilidad, ser proactivos, capacidad de síntesis de información y pensamiento lógico y ágil. Aquí la pregunta, y luego sin intención de lastimar susceptibilidades, ¿cuántas de estas decimos las universidades que cumplimos? ¿No? ¿Y cuántas de estas efectivamente demostramos que las cumplimos? Porque cuando le platicamos con los empresarios, pues es lo primero que me dicen, no, pues el muchacho no sabe ni expresarse en español, menos en inglés. Una de sus máximas es, para una empresa es más fácil contratar a una persona que sabe inglés, porque le puedo enseñar ingeniería. Pero me es muy difícil contratar a una persona que sabe ingeniería, pero que no sabe inglés, porque no aprende el inglés. ¿La ingeniería es fácil? ¿Ustedes creen que sus compañeros que vienen atrás
no se van a ingeniería porque sea fácil, sino porque es una de las carreras más difíciles. Y que digan que sabiendo inglés les enseñan ingeniería, pues se me hace una tontería. Bueno, esto es lo que solicitan las empresas para incorporarse al mercado laboral. Yo quiero saber qué tipo de personas se van a convertir ustedes, pues espero que sean unas personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Y eso lo van a lograr siempre y cuando hagan esfuerzos, no aquí, sino allá afuera. Aquí es el principio, terminar aquí es el principio de lo que está allá. Como lo mencionó su rector, ustedes son el futuro del país, apodérense de ese futuro. Ustedes son los que van a poder poner al país en los primeros lugares. Nosotros ya lo que vamos a hacer es apoyarlos, pero ya no vamos a tener esa fuerza para poder llevar al país a donde se requiere. Solamente ustedes lo van a poder hacer. Ustedes tienen en sus manos el futuro, ustedes tienen en sus manos hacia dónde quieren que el país evolucione y se vuelva un jugador de primer nivel. Espero que les haya despertado, ¿verdad?, la curiosidad de qué está pasando allá afuera, porque vivimos inmersos en un mundo rosa y allá afuera las cosas son bastante diferentes. Los felicito sinceramente porque escogieron la mejor carrera, aunque a muchos no les guste todavía la mecatrónica, ¿no? Todavía dicen que somos ingenieros de todo y nada, pero es la carrera que va a evolucionar en el futuro y eso es lo que van a requerir las industrias. No me queda más que darles las gracias y bueno, disculparme por no haber hecho una presentación de tipo técnico, sino más bien de tipo informativo. Pero en mi experiencia personal considero que mucha de esta información les hace falta a los jóvenes para saber a lo que se van a enfrentar, ¿no? Muchas veces piensa uno, es que me van a pedir el programa del Arduino y cómo se conecta, ¿verdad?, la programación en paralelo, o que resuelva yo una integral, y no, jóvenes, les van a solicitar otras cosas, ¿no? Para eso se prepara uno, para resolver una integral. Recuerda que nunca me preguntan una integral. Pues muchas gracias por su atención, espero que no se hayan dormido y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas 2 o 3 preguntas. ¿Alguien del público que quisiera? Muy buenos días a todos, o tardes, todavía no me ubica en el tiempo. Doctor, usted abordó un tema muy importante y muy complejo. Y según yo estaba entendiendo, cuando estaba hablando sobre mercado laboral, énfasis en estas encuestas o revisiones. La pregunta es que la composición del mercado laboral. Está muy interesante. La composición de las empresas en México, el 70% de las empresas son pequeñas, micro, llamadas pymes, en donde sus necesidades de capital humano son diferentes a las empresas multinacionales. En una pyme, a la hora de contratar a un ingeniero, pues prácticamente se vuelve un todólogo, ¿no? Desde hacer mantenimiento a la impresora, hasta conectar a la red, hasta hacer un diseño en una tableta, hasta ahora sí usar un Arduino para resolver un pequeño problema, al tipo de ocupaciones que se utilizan en las empresas multinacionales. Pero las competencias que se mencionan aquí son válidas tanto para las multinacionales como para las pequeñas empresas. No están haciendo una diferencia sustancial entre qué necesitan y qué necesitan unas y otras. Finalmente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos grupos de jóvenes proactivos, que les interese actualizarse en cualquier tecnología, pero que tengan los suficientes conocimientos básicos para poder enfrentar estos nuevos retos. Con una certificación que pague una pyme en Java o en .NET no va a resolver sus problemas si los muchachos no están capacitados en las ciencias duras, en las habilidades duras, y ahí las universidades en México tienen muy buen prestigio. Hay otro estudio que hizo la Secretaría de Economía en donde se pregunta
¿cuál es la opinión de los empresarios con respecto a las universidades en México contra las universidades extranjeras? Y resulta ser que todavía las universidades en México tienen mayor aceptación que las universidades extranjeras para desempeñar puestos en industrias mexicanas. Entonces, esa es la composición. Efectivamente, son conocimientos y competencias diferentes, pero las que acabo de mencionar son básicas para cualquier empresa. Y en México son pymes el mayor porcentaje de empresas. Esa es la composición empresarial. Muchas gracias por la respuesta. Una vez más, externo, que el tema que está abordando es muy complejo. Incluye no solamente el factor económico, sino social también, composición, la proyección del país en el mundo, en todo el mundo. Y a veces la diferencia entre las demandas y ofertas, los dos sectores de educación y de empresarial o digamos mercado laboral es tan cambiante que es difícil de proyectar al futuro, porque lo que estamos enseñando de el conocimiento ya adquirido. Así es. Y esto es lo que requiere la empresa, pero la universidad debe proyectar un poco más al futuro, prever los cambios que se puede hacer, yo creo que. De hecho, una de las definiciones mundialmente aceptadas para el nuevo ingeniero es un ingeniero que sea capaz de adaptarse, adaptabilidad, tanto al conocimiento como al avance tecnológico, ya no basado en qué tantas matemáticas o físicas sabes, sino qué capacidad tienes para adaptarte. El mundo es cambiante y hay que adaptarse a los diferentes cambios de este mundo y sobre todo de manera global. Esa es la nueva definición de un ingeniero, es una persona capaz de adaptarse a cualquier cambio, tanto tecnológico como conocimiento básico. Y como social también. También. Yo creo que este factor también no hay que descartar. También, pero aquí en México tenemos sistemas de educación bastante complejos. Cuando hablamos de los institutos tecnológicos estamos hablando, o del Politécnico estamos hablando de una educación básicamente técnica, con poca parte de la social. Y hay otras universidades que se van al otro aspecto, son ingenieros muy sociables, ¿verdad?, pero no tan bien preparados técnicamente. Entonces, tenemos ambos campos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos tiempo para dos preguntas más. Sería aquí primero con el estudiante y luego con la doctora María del Rayo, para terminar. Muchas gracias. Buenos días. Mencionaba sobre la problemática, una de las principales problemáticas para la contratación es que el estudiante o el egresado no cumple con el perfil. ¿Sería necesario que en la universidad se cambien los programas académicos para cumplir con estos perfiles que se mencionan? ¿O qué cree que es lo que es necesario para cumplir con estos perfiles? En este sentido, se han hecho trabajos para definir perfiles para las diferentes áreas de conocimiento. En el caso de tecnologías de información, se han definido por parte de la industria 5 perfiles. Un perfil que corresponde a los ingenieros de software, otro perfil para los administradores de proyectos y procesos de software, algo bastante interesante ahí, administrador de proyectos y administrador de procesos en un solo perfil. El arquitecto de software, ese es un campo interesante, es un nicho de oportunidad, no hay muchos arquitectos en México que sean reconocidos como tal. El de emprendedor de negocios y el ingeniero de sistemas embebidos. Esos son los perfiles que se han definido por parte de la industria y que han dado como resultado una lista ahí de competencias. Las universidades tienen estos perfiles como referente para poder hacer las modificaciones que consideren pertinentes a sus planes y programas de estudio. Para hacer una modificación o proponer un plan de estudio, las universidades requieren hacer de estudios que no son nada baratos, ¿no?, consultas a las empresas, ver las necesidades locales para proponer sus planes y programas de estudio. Estos ya son los perfiles nacionales y entonces las universidades tienen el conocimiento de qué es lo que solicitan, pero esto cambia constantemente, y qué es lo que pueden adoptar y qué es lo que van a dejar de lado, porque finalmente cada universidad tiene su propia misión, su visión y satisfacer
las necesidades de la región. Esto es importante, hay una pregunta muy interesante. ¿Se han preguntado ustedes la pertinencia de estos planes y programas de estudio? ¿Ustedes creen que alguna asociación de evaluación, por decir que es un programa de calidad, ya resolvió el problema en la universidad? No. La universidad va a considerar que el problema está resuelto cuando sus egresados, ustedes, tengan éxito afuera. En ese momento la universidad puede decir que está cumpliendo cabalmente. Son ustedes los que les van a dar la pertinencia a esos planes y programas de estudio, son ustedes los que le van a dar el reconocimiento de la sociedad a la institución. No es el plan de estudio, no es el profesor, son los egresados que salen allá afuera a mostrar la camiseta de la universidad, y en este momento vienen todos los beneficios que otorga la sociedad a la universidad. No sé si con esto, sí, es un referente para hacer una modificación de planes y programas de estudio, pero no quiere decir que todo el mundo va a cumplir con eso, es un referente. Bueno, ahorita nada más un comentario a esto último que usted dijo y después hago mi pregunta. La Universidad de Sonora tiene su eslogan que dice: el saber de mis hijos hará mi grandeza, y creo que eso es a lo que se refiere usted. Bueno, ese es un comentario a sus últimas palabras. Mi pregunta es la siguiente. Primero voy a contextualizar un poquito. Sobre todo los profesores creo que tenemos una visión de que el ambiente en una institución pública y en una institución privada es muy diferente, y sobre todo hablando de la socialización, de la capacidad de comunicación. Las universidades privadas, esto de la socialización y de no me da pena explicar el tema, se maneja mejor, lo pienso. Entonces, pero en las diapositivas, algo que me llamó la atención es el costo, cuánto le cuesta al gobierno, no al gobierno, perdón, al pueblo, educar a un ingeniero. Yo tengo cifras de hace 2 años en una universidad pública, en más de 40,000 pesos anuales por persona. Y eso es barato, ¿no? Porque hay que ver cuánto cobra una universidad privada, abonarle a la responsabilidad del estudiante, mencionarle cuánto le cuesta al pueblo educar a un ingeniero. Se lo pregunto porque, bueno, ahí aparecía el costo, y a lo mejor los estudiantes que están aquí presentes, pues no tendríamos que mencionárselos, porque aunque ya pasó sus materias, aquí están en la Universidad Internacional de Verano, podrían irse de vacaciones, pero aquí están. Entonces, pero ¿dónde están los otros que deberían estar aquí, que panzaron y deberían estar aquí escuchando todo esto, verdad? Entonces la pregunta es, ¿cree usted que como profesor hacer un espacio y hablar del costo? ¿Cuánto le cuesta al pueblo educar a un ingeniero? Y lo pregunto porque, bueno, estaba en una parte el costo que cuesta. Efectivamente, hay algo que tenemos que hacer conciencia como profesores. Allá afuera, en la vida real, todo tiene un costo, que muchas veces no lo vemos, está oculto. Entonces es necesario enfatizar de que la educación tiene un costo, el proceso de contratación tiene un costo, la especialización, certificación tiene un costo y alguien lo tiene que pagar. Al final de cuentas, la educación no es gratuita porque el pueblo está aportando, ¿verdad? La población económica activa con sus impuestos está aportando el costo de la educación de todos nosotros. Entonces sí es importante, desde mi punto personal, marcar que hay una cierta responsabilidad por parte de los estudiantes hacia la institución, en primer lugar, hacia la sociedad, en segundo lugar, porque es la que está financiando sus estudios, y al final habrá que retribuirlo de alguna forma. Sí es cierto, cada institución reporta diferentes costos, unos más arriba, otros más abajo, pero a todas las instituciones hay un costo por cápita por cada estudiante que se admite. Y eso es importante, porque ¿cuántos alumnos solicitan la entrada a la universidad pública? ¿Cuántos aprueban y se quedan? ¿Y cuántos no regresan? Están ocupando un lugar que debió haber sido para otra persona que realmente quería estudiar. Y eso también tiene un costo, el proceso de admisión tiene un costo. Entonces en esta vida
nada es gratuito, todo tiene asociado un cierto costo. Que no lo vemos, que está oculto, pues es algo que hay que empezar a decir, asumamos esa responsabilidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a terminar esta participación del doctor Raimundo entregándole un reconocimiento que dice así: la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Raimundo Lira Cortés por su valiosa participación como ponente en el 4º Congreso Internacional de Mecatrónica con la conferencia que buscan y no encuentran las empresas en los profesionistas jóvenes. Y atentamente piensa y trabaja dentro del marco de la Universidad Internacional de Verano 2015, Lagos de Morón, Jalisco, y firma el doctor Armando Zacarías Castillo, rector de nuestro centro, y bueno, le entregamos la constancia y un pequeño reconocimiento, un obsequio. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso.